Millonario recibe una llamada, soy tu hija. Y nunca tuvo hijos. Imagina contestar tu teléfono y oír a una voz desconocida susurrar, papá, soy yo, tu hija, ¿cómo reaccionarías al descubrir que quien llama no es una broma ni un error, sino la promesa de un secreto capaz de derribar todo lo que creías saber de ti mismo? La noche caía sobre la ciudad como un manto de terciopelo oscuro. Desde su ático en el piso 47, Alejandro Ferrer observaba las luces titilantes de los rascacielos, ajeno al pulso frenético que latía en las calles. A su alrededor, el silencio era absoluto, solo interrumpido por el suave zumbido del aire acondicionado y el eco lejano de una bocina de taxi que se perdía en el vacío. Tras décadas de éxitos, inversiones rentables y un imperio empresarial levantado a fuerza de coraje y disciplina, Alejandro gozaba de todo lo que podía desear. Y, sin embargo, esa noche se sentía inexplicablemente inquieto. Horas antes, una cena de gala había colmado su agenda de aplausos y elogios, un brindis en su honor por la creación de un fondo de becas que financiaba la carrera de jóvenes talentosos. Seguido de la entrega de una placa con su nombre grabado en el vestíbulo central del Museo de Arte Moderno. Sonriente, Alejandro saludó a cada fotógrafo, posó con dignatarios y estrechó manos enguantadas en terciopelo. Vio a las cámaras destellar, sintió el calor de las miradas y experimentó un momento fugaz de satisfacción, la certeza de que su huella en el mundo era profunda, indeleble. Al volver a su apartamento, sin embargo, la atmósfera había cambiado. A diferencia del bullicio de la fiesta, aquí todo resultaba inusualmente aséptico. En la entrada, su mayordomo de confianza, Jorge, lo esperaba con un leve asentimiento. Disculpe la hora, señor Ferrer. Ha entrado una llamada hace un par de minutos. El teléfono sigue en la mesa del salón. Alejandro murmuró un gracias sin despojarse aún del abrigo, caminó por el pasillo alfombrado, notando cómo cada paso amortiguado parecía prolongar aquella inquietud. Encendió la luz tenue de la consola y vio el teléfono, un dispositivo antiguo, de botones sólidos, regalo de un buen amigo en su reciente aniversario. Sobre él, un LED parpadeaba en rojo, indicaba un mensaje de voz. La mano de Alejandro se estremeció. No esperaba llamadas a esas horas, durante años había dado de baja la mayoría de los servicios telefónicos no esenciales. Tomó el auricular con una mezcla de curiosidad y cautela y pulsó el botón para reproducir el mensaje. Papá, soy yo, susurró una voz femenina, dulce, apenas un murmullo quebrado. Papá, soy tu hija. El silencio llenó el cuarto, pesado como plomo. Alejandro se quedó paralizado, el corazón galopándole en el pecho. ¿Hija? Nadie en su entorno sabía de descendencia alguna, jamás había hablado de hijos, no porque el destino le negara la paternidad, sino porque nunca lo había deseado ni planeado. Su matrimonio con Valentina había durado apenas un año, un convenio de conveniencias que selló acuerdos empresariales y alianzas familiares, pero que murió sin dejar herederos. Tras el divorcio, cada uno siguió su camino, y él se refugió en los negocios, evitando romances que le robaran tiempo o atención. Sin embargo, esa voz, tenue y angustiada, aludía a un lazo imposible. Alejandro se levantó, descolgó el auricular y marcó el número que aparecía en la pantalla, un 0301 que no le resultaba familiar. El tono de marcación retumbaba en sus oídos, y cuando al fin una voz masculina respondió con desgana, Alejandro apenas se articuló. ¿Quién habla? Lo siento, este número, fue lo único que encontré, dijo la voz. ¿Aló, señor? La línea quedó muda. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. ¿Sería una broma de mal gusto, un error de numeración? La idea le pareció remota, la voz era demasiado clara, con acento suave, casi melancólico. Como si le temblara al pronunciar esa palabra, papá. Guardó el teléfono y, sin atreverse a pensar, frenó el impulso de descartar el mensaje. Respiró hondo, tratando de ordenar las ideas. Aquello no cuadraba con la biografía que había construido. Era un millonario que operaba en cifras astronómicas, un estratega hábil en los mercados y un filántropo respetado en círculos internacionales. La idea de una hija secreta desafiaba toda lógica. Cerró los ojos, y en la penumbra de su mente resonó la voz de su madre, otra vez repitiéndole que la familia era un tesoro inigualable. Pensó en su propia infancia, en la ausencia de hermanos, en la soledad voluntaria de su juventud. Sabía que, de haber existido un hermano mayor o una hermana menor, su madre se lo habría asegurado. ¿Entonces? Al día siguiente, el amanecer lo encontró sentado a la mesa del comedor, mirando el mismo teléfono,
esa reliquia convertida en misterio. Le acompañaba apenas un vaso de café humeante y la mirada inquisitiva de Jorge, que había sido convocado en silencio. Disculpe, señor, dijo el mayordomo con delicadeza, ¿le ayudo en algo? Revisa mi correspondencia, Jorge, murmuró Alejandro con voz grave. Quiero ver si hay cartas sin abrir, paquetes o documentos fuera de lo normal de las últimas semanas. Y llama a mi abogada, la doctora Suárez. Que venga a la casa en cuanto termine su guardia. Jorge asintió con deferencia y salió sin una palabra más. Alejandro, en cambio, se quedó contemplando la bandeja de oro donde reposaban sobres con membrete de su bufete y documentos bancarios. Aquello tenía que ser un mal sueño, un espejismo digital. Su hija. No, imposible. Decidió, no obstante, no descartar nada. Frente a él había un teléfono capaz de desmontar su vida, o de remendar un hueco que él ni siquiera sabía que existía. Abrió el primer sobre, facturas rutinarias. Luego el segundo, contratos comerciales. Nada relevante hasta que vio un paquete pequeño, sin remitente, con su nombre escrito a mano. Lo puso a un lado y llamó de nuevo al número del mensaje, pero no logró comunicarse. Agotó las combinaciones posibles de prefijos y un largo silencio le informó de que el teléfono estaba desconectado. Al colgar, el paquete lo miraba con cierta malevolencia. Lo desprecintó y encontró dentro un objeto incongruente, un relicario de plata, antiguo, con incrustaciones de nácar y una pequeña foto en blanco y negro. Con delicadeza lo abrió, mostraba a un hombre joven, de semblante serio, abrazando a una mujer sonriente que sostenía un bebé envuelto en una mantita. El niño levantaba la mirada a la cámara con ojos claros, inquisitivos, ¿serían sus padres de joven? No, él conocía cada imagen del álbum familiar. Aquella pareja no era su madre ni su padre. Y ese bebé no se parecía a él. Palpó el relicario, sintiendo como el frío del metal le helaba la piel. La foto era una promesa de un enigma. Debajo, escrito con tinta desvaída, un nombre, María. ¿Su hija se llamaría María? ¿Quién era la mujer que la sostenía? Todo empezaba a encajar en un puzzle imposible. Alejandro supo entonces que no descansaría hasta desentrañar la verdad. ¿Quién le había enviado ese relicario? ¿Cómo podía existir una hija sin que él lo supiera? ¿Y qué esperaba esa voz atemorizada de un padre desconocido? Guardó el relicario en el bolsillo del saco y salió al balcón. La ciudad despertaba con un murmullo de tráfico y claxones. Bajo él, la vida seguía ajena a sus dudas. Respiró hondo y sintió, por primera vez en años, que su mundo se tambaleaba. Un mundo de cristal y acero, construido con precisión y previsibilidad. Ahora, entre sus manos temblorosas, era apenas un soplo de aire vulnerado por una sola llamada: «Papá, soy tu hija». Y así, en ese amanecer de incertidumbres, Alejandro Ferrer dio el primer paso hacia un laberinto de secretos, traiciones y redenciones que cambiarían su existencia para siempre. La búsqueda de esa voz perdida lo llevaría a confrontar más de un fantasma del pasado, la amante furtiva de un verano, la carta arrancada de un diario íntimo y las huellas de una mujer que había crecido sin padre. Hasta aquella noche. Ahora, frente al relicario y el teléfono mudo, Alejandro supo que su vida nunca volvería a ser la misma. La mañana pintó el cielo de gris perla mientras Alejandro Ferrer recorría a paso firme el largo pasillo de mármol que conducía a su despacho. Tras cerrar la puerta con un golpe seco, se giró para enfrentar a la doctora Suárez, su abogada de confianza, que lo esperaba con la carpeta de correspondencia oficial en las manos. «Gracias por venir tan temprano», dijo él, al tiempo que se despojaba del saco y lo colgaba en el perchero de ébano. La doctora guardó silencio un instante, observando el rostro tenso de su cliente. «Me llamaste a estas horas, asumo que no se trata de un asunto ordinario», comentó con prudencia. «Recibí un mensaje de voz anónimo», comenzó Alejandro, acercándose al escritorio de caoba. Una voz de mujer, apenas audible, pidió: «Papá, soy tu hija». La abogada arqueó una ceja, incrédula. «¿Tu hija? ¿Pero tú nunca has tenido hijos conocidos?» «Jamás», replicó él, con voz tensa. «Por eso esto es perturbador». Sacó de la chaqueta un pequeño relicario de plata. La doctora Suárez lo examinó bajo la fría luz de la lámpara de escritorio. ¿Esto venía con el mensaje? «Me lo enviaron por mensajería privada», explicó Alejandro, al tiempo que abría el relicario para mostrar la diminuta fotografía en blanco y negro. Una mujer joven sostenía a un bebé,
sonriente, el niño alzaba la mirada con ojos grandes, inquisitivos. ¿Los reconoces? No, dijo, negando con la cabeza. Nunca he visto esa foto. La abogada anotó algo en su cuaderno con caligrafía firme. Tendremos que rastrear el envío. Esta mensajería suele dejar registro de remitentes y trayectos. También preguntaré por la llamada anónima, aunque el número está desconectado, a veces los proveedores retienen historiales de prefijos y prefieren no desecharlos de inmediato. Gracias, respondió él, intentando tranquilizarse. Y por favor, revisa mis archivos, no vaya a ser que exista algún dato archivado de una paternidad inesperada. Verifica también mis cuentas bancarias y correos electrónicos en busca de pagos o comunicaciones inusuales durante los últimos 5 años. Lo haré de inmediato, aseguró la doctora Suárez. Pero Alejandro, debo advertirte, si esto resulta ser un caso de chantaje o suplantación, convendría manejarlo con discreción. El último escándalo que sacudió tu reputación fue hace 3 años, cuando un competidor filtró información confidencial, no necesitamos un nuevo torbellino mediático. Él asintió pensativo, consciente de que cada palabra suya podía convertirse en titular. Solo quiero la verdad, dijo, con voz firme. Si hay alguien que cree realmente ser mi hija, merezco saber quién es y por qué. La abogada se inclinó y cerró su cuaderno. Te mantendré informado. Mientras tanto, creo que deberías tomarte un descanso. Incluso los hombres más fuertes necesitan un respiro. Alejandro esbozó una sonrisa forzada. Tal vez tengas razón. Iré al gimnasio un rato. Ella salió del despacho y él se quedó solo, contemplando el relicario. Lo cerró delicadamente y lo guardó en el bolsillo interior del chaleco. Horas después, Alejandro entró al gimnasio de su penthouse con la determinación de silenciar sus pensamientos. Los pesados hierros de la sala de máquinas retumbaron cuando ajustó los discos en la barra de sentadillas. Su entrenador personal, Marco, lo miró desde la distancia con una expresión interrogante. ¿Otra sesión intensa hoy?, preguntó, limpiándose el sudor de la frente. Necesito despejar la mente, contestó Alejandro, adoptando la postura. Carga completa. Bajó lentamente, sintiendo como el peso amenazaba con derribarlo. Mientras empujaba al alza, recordó la voz que lo llamó papá. El sonido había quedado grabado en su memoria como una campanada disonante que rompía la perfección de su vida. ¿Y si no era un error? Al terminar la rutina, se dirigió al vestuario y tomó una toalla. Miró su reflejo en el espejo, el hombre de mirada firme, trajeado y poderoso, se veía a sí mismo por primera vez como un extraño. Secándose el sudor de la frente, sopesó el relicario en el bolsillo. Allí, contra el metal, latía la pregunta inevitable, ¿quién era esa hija oculta? Por la tarde, la mensajería llamó a la secretaria de Alejandro con noticias del misterio. La doctora Suárez le entregó al magnate un informe conciso. Remitente desconocido. Fecha de envío, 3 días atrás. Ruta, desde una urbanización en las afueras, cerca de la antigua carretera de la estación. Destinatario, Alejandro Ferrer, Ático 47, Torre Ferrer Internacional. No hay nombre de remitente, pero el paquete se recogió en un buzón público de un complejo residencial cerrado, explicó la abogada. He solicitado las cámaras de seguridad de la urbanización. Si alguien colocó el paquete, podríamos ver su rostro. Excelente, respondió Alejandro, inclinando la cabeza. ¿Y el número de la llamada anónima, alguna novedad? He pedido el historial de llamadas de la central. Si aparece algún número suplantado o marcado varias veces, podríamos rastrearlo. Perfecto. Se hizo un silencio tenso hasta que Alejandro alzó la mirada. Cierra esa puerta con llave y que nadie entre sin mi permiso. Después de lo que esto implica, no daré entrevistas ni atenderé a nadie más hoy. La doctora Suárez asintió y se marchó, dejando a Alejandro solo entre sus papeles oficiales y el relicario oculto. Esa misma noche, incapaz de dormir, Alejandro se calzó las zapatillas y salió de su apartamento. Caminó hacia el estacionamiento subterráneo y se internó en la noche helada. Tomó su coche deportivo y condujo hasta la urbanización señalada por la mensajería, un conjunto de chalés de lujo rodeados de pinos, vallas altas y cámaras de vigilancia que se encendían al enfocar su vehículo. Sintió un escalofrío al bajar del coche, la puerta de la caseta de guardia estaba entreabierta y la linterna de un guardia parpadeaba al fondo, rodeada de arboledas sombrías. Buenas noches, saludó Alejandro, acercándose sin miedo.
El vigilante, un hombre de rostro curtido y ojos cansados, se enderezó sorprendido. Señor Ferrer, ¿qué hace aquí? Su seguridad. He recibido un paquete anónimo enviado desde aquí. Quiero revisar las cámaras. Su voz era firme, autoritaria. El guardia tragó saliva. Claro, claro. Sígame. Atravesaron un pasillo de piedra hasta la caseta, donde un monitor mostraba varias cámaras. El vigilante señaló la pantalla. Esto es el buzón, y anoche, a las 2:10, se ve a alguien encapuchado acercarse. No revelan el rostro, pero... Alejandro examinó cada fotograma. El encapuchado caminaba con paso decidido, colocaba un paquete pequeño en el buzón y se alejaba sin apresurarse. ¿Puede enfocar más?, pidió él. La imagen tembló un instante y, con un ajuste, apareció el perfil de una mujer de estatura media, cabello oscuro recogido bajo la capucha. Sus labios se veían finos, su nariz, recta. Una semblanza fugaz, pero suficiente para encender la chispa de una certeza. Es ella, murmuró Alejandro sin moverse del asiento. Comenzamos bien. El guardia lo miró perplejo. ¿Conocía a la señora? No sé quién es. Alejandro encendió el motor en el silencio de la caseta. Aún no, pero voy a conocerla. Mientras conducía de regreso al centro, el rugido del motor parecía acompañar el tambor de su corazón. La imagen en la pantalla, la figura encapuchada, los pasos firmes, la sombra de una mujer que aún no sabía si era su hija, o la artífice de un engaño devastador. Pensó en la primera vez que experimentó ese estremecimiento, cuando niño, al contemplar un espejo roto, la certeza de que lo que veías no era todo lo que existía. Aquella noche, frente al monitor, supo que su vida se había quebrado en 1000 pedazos. Y, sin embargo, cada fragmento brillaba con la promesa de una verdad capaz de marcarlo para siempre. La guerra apenas comenzaba. Alejandro apenas cerró la puerta giratoria de su Penthouse cuando la llamada de la doctora Suárez lo sorprendió de nuevo. Apagó las luces del vestíbulo y descolgó. ¿Algo nuevo? Las cámaras de la urbanización captaron también el rostro de la mensajera que recogió el paquete, dijo su abogada. No es una desconocida, aparece en un acta administrativa de hace 2 años. Se trata de una tal Valentina Márquez, empleada de medio tiempo en una ONG de menores. El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿ONG de menores?, repitió, con la voz ronca. ¿Tienes algo más? Sí. Revisé sus redes sociales y correos. Antes de desaparecer, escribió varias veces papá en mensajes borradores para su terapeuta. Además, en sus fotos hay una imagen borrosa de un niño con un collar idéntico al relicario que me mostraste. Alejandro se apoyó contra la pared, desperezando la mandíbula como quien despierta de un sueño febril. Quiero su dirección. Ahora. Te la envío por mensaje seguro, confirmó la abogada. Pero debo advertirte, si entras en contacto sin pruebas sólidas y sin preparar un protocolo, podrías enfrentarte a acusaciones de acoso o invasión de privacidad. Lo sé, respondió él con voz tensa. Pero esta vez no voy a esperar. Colgó y, en menos de 5 minutos, su chofer lo recogió con el sedán negro frente a la torre. Alejandro, sin siquiera cambiarse de ropa, se acomodó el abrigo y revisó el sobresellado que contenía la dirección de Valentina, un modesto apartamento en una colonia residencial al sur de la ciudad. Aceleró. Mientras el motor rugía, recordó la voz quebrada que le había suplicado, papá, un estallido de emociones que hasta entonces había mantenido bajo llave, duda, miedo, ternura, ahora retumbaba con fuerza en su interior. La calle era tranquila, flanqueada por jacarandas en flor y farolas que apenas iluminaban las aceras. El chofer detuvo el coche frente a un edificio de 5 pisos, fachada descascarada y buzón oxidado. Sin mediar palabras, Alejandro descendió y, con paso firme, empujó la puerta de cristal. Entró al vestíbulo donde un pequeño conserje dormitaba tras el mostrador. Al verlo, el guardián parpadeó, sorprendido. Permiso, dijo Alejandro, mostrando al instante su placa de seguridad privada y un documento oficial de la defensa de menores. Busco a la señorita Valentina Márquez. Es urgente. El conserje lo dejó pasar tras inyectar un código en el intercomunicador. Las puertas se abrieron con un leve siseo. En el pasillo, Alejandro subió deprisa las escaleras hasta el 3er piso. El número 310 estaba en una placa amarilla, junto a un timbre cuyo botón temblaba de óxido. Con el puño tembloroso,
presionó el timbre. Nada. Tocó otra vez. Sintió una respiración que venía desde detrás de la puerta. Al fin, un ojo asomó tras la mirilla, un iris castaño, cámara de sorpresas a punto de estallar. ¿Quién es?, preguntó una voz femenina, suave, cautelosa. Soy Alejandro Ferrer, anunció él con voz profunda. Necesito hablar con usted. El ojo retrocedió y la puerta se abrió 1 centímetro. Al otro lado, Valentina Márquez parecía un fantasma, pálida, delgada, el cabello recogido en un moño desordenado. Sus ojos, grandes y asustados, buscaban protección. Alejandro contuvo el aliento. ¿Por qué? ¿Por qué me envió eso?, susurró ella, señalando el relicario asomado en su abrigo. Dígame la verdad, respondió él, tratando de evitar que la voz se quebrara. ¿Usted cree que soy su padre? Ella entrecerró los ojos, buscando fuerzas. No lo creo, lo sé, contestó con determinación. Pero buscaba pruebas. Ese relicario, mi madre lo llevaba siempre cuando yo era bebé. Alejandro exhaló con fuerza, el impacto recorriéndole la espalda. Explíquese. Valentina dio un paso atrás y lo invitó a entrar. El apartamento era modesto, un pequeño sillón desgastado, una mesita de café con tazas vacías y cajas de archivos amontonadas contra la pared. El aire olía a papel viejo. Mi madre y usted tuvieron una relación antes de que creciera. Ella me lo contó una vez, antes de morir hace 10 años, comenzó. Yo era un bebé, no entendía, pero alguien le envió dinero cada mes. Nunca pregunté de quién venía. Vivíamos con lo justo, hasta que falleció. Me quedé sola, sin familia. Alejandro se acercó lentamente, la imagen de la mujer que había amado tan brevemente cruzando su mente. Nunca logró superar aquel dolor guardado en un cajón sellado. ¿Cómo lo sabe?, preguntó él, casi en un susurro. Valentina se llevó una mano al pecho, cambio de sustento. He encontrado cartas en casa de mi tía, dirigiéndose a Alex. No firmadas, pero las fechas y la letra coincidían con los borradores que tuve en mis correos, y con el relicario. Cuando supe de usted, investigué cada detalle. Trabajó rápido, admitió Alejandro. Y con discreción. Mi tía borró mis recuerdos. Me dijo que era un invento, que mi madre murió sin decirme nada. Conmovida por su sonrisa, oculté mis dudas, pero no pude más. Él recogió una de las cartas que descansaba sobre la mesita, un papel amarillento lleno de líneas estilográficas, perfumado con un aroma leve a colonia de hombre. Si la vida nos aleja, mi niña, siempre serás mi hija. Leyó en voz baja. Valentina asintió. Esa carta me dio la fuerza para enviarle el relicario. ¿Por qué no respondió? Estaba aturdido, confesó él. Nunca imaginé. Su confesión quedó interrumpida por un golpeteo seco en la puerta. Valentina palideció. Creo que me descubrieron. ¿Quién?, preguntó él, atento. Ella alzó la mirada, pánico en los ojos. Mi tía. Creo que me siguió hasta aquí. Alejandro dio un paso al frente. Permanezca aquí. No abriré la puerta sin mí. Valentina retrocedió y cerró el cerrojo. Mean mientras, el timbre insistía. Alejandro esbozó una sonrisa triste. Voy a encargarme. Se colocó el abrigo y se dirigió al pasillo. Cada viejo tablón chirrió bajo su peso. Al alcanzar la puerta, apartó la vista de la mirilla y, con voz firme, llamó. Abre. ¿Quién es? La voz de la tía resonó al otro lado. Valentina, cariño, soy yo, abre la puerta. No, respondió Valentina desde dentro. Valentina. Insistió la mujer. Está bien, al fin. Abre de una vez o llamaré a seguridad. La voz sonaba afilada, irritada. Alejandro palmeó la puerta. Su tía no entrará. ¿Quién es usted?, preguntó la tía, desconcertada al ver la presencia de un extraño. El padre de Valentina, contestó Alejandro con firmeza. Se hicieron unos segundos de silencio, solo rota por el eco de aquella revelación. La tía parpadeó. ¿Qué dice?, murmuró. Valentina, ¿está con un desconocido? La joven, desde dentro, tembló. ¿Papá? La tía supo que no debía refutarlo. Respiró hondo y se apartó de la puerta.
De inmediato, un leve clic anunció que el cerrojo se abría. Valentina retiró el seguro. Los ojos de la tía se clavaron en Alejandro con mezcla de furia y sorpresa. «Alex, eres», balbuceó. Él alzó la barbilla. «Soy Alejandro Ferrer. Acaba de secuestrar a su propia sobrina». La línea entre disponerse a la defensa de un inocente y la revelación de un pasado largo tiempo escondido quedó trazada con nitidez en aquel pasillo. La tía comprendió que sus maniobras habían fracasado. «Pero, ¿cómo es posible?», murmuró, oscilando. Alejandro la miró con ojos indómitos. «Lo averiguaremos juntos. Desde ahora, esta niña tiene derechos, y yo los defenderé. Si insiste en retenerla, se convertirá en cómplice de un engaño que ha durado más de 20 años». La tía bajó la mirada, vencida. «Está bien, iré por las cremalleras de mi bolsa, tengo algunos documentos». Alejandro entró entonces al apartamento, cerró la puerta tras de sí y se volvió hacia Valentina, cuya conmoción daba paso a la esperanza. «Ven», la invitó con un gesto. «Te llevaremos a un lugar seguro. Y mañana mismo iniciaremos las pruebas de ADN». Valentina exhaló, como si despachara el peso de una vida de mentiras. «Gracias, papá». En ese instante, Alejandro supo que nada volvería a ser lo mismo, la hija que nunca tuvo, la mujer que jamás olvidó, se erguía ante él como un puente entre el pasado que creía muerto y el futuro que ahora debía construir. Paso a paso, con la certeza de que un abuelo ausente no podía negar a su nieta un abrazo, y asimismo, el perdón que aún le debía a su propio corazón. La noche envolvía la ciudad cuando Alejandro y Valentina salieron del edificio. Un coche de su confianza los esperaba en la esquina, el chofer, ya instruido, arrancó en silencio. Atrás quedaron las luces mortecinas del pasillo, el perfil agazapado de la tía y el eco crujiente de la puerta de aquel modesto apartamento. Por primera vez en 20 años, padre e hija iban juntos hacia un futuro imprevisible. «¿A dónde iremos?», preguntó Valentina, apoyando la cabeza contra el asiento. «Primero, a casa», respondió él con suavidad. «Luego vendrá el laboratorio y el notario». Ella asintió, tratando de ordenar el torbellino de emociones. A su lado, el relicario brillaba bajo la luz del coche, como un faro que señalaba el camino. El penthouse de Alejandro estaba en penumbra. Solo la tenue luz de la ciudad se colaba por los ventanales, pintando patrones irregulares en las cortinas. El chofer dejó las maletas en la entrada y cerró la puerta. Padre e hija subieron lentamente y, al llegar a la sala, Alejandro encendió la luz principal, un espacio amplio, elegante pero cálido, con muebles de líneas depuradas y libros alineados en un estante de madera oscura. «Bienvenida a casa», dijo él entregándole una copa de agua. «Quiero que te sientas cómoda». Valentina recorrió la estancia con la mirada, absorbiendo cada detalle, la chimenea de mármol, el cuadro abstracto sobre el sofá, el piano de cola en un rincón. «Es muy bonito», murmuró, tocando la superficie lacada del piano. «Nunca imaginé vivir en un lugar así». «Esta es tu casa tanto como la mía», le aseguró él. «Mañana comenzamos con el ADN y los trámites legales». «¿Y la tía?», quiso saber Valentina, apretando el relicario contra su pecho. «¿Qué pasará con ella?». «Está bajo investigación por sustracción de menor y falsedad documental», explicó Alejandro. «No podrá acercarse a ti ni un solo metro. De ahora en adelante, yo seré tu protector». La chica cerró los ojos, sintiendo el peso de aquellas palabras aligerarse a la vez que su corazón se llenaba de alivio. A la mañana siguiente, el laboratorio médico esperaba con un pequeño escuadrón de técnicos. Alejandro y Valentina firmaron consentimientos, se tomaron muestras de saliva y hablaron con la genetista, la doctora Méndez, experta en parentesco. Tras unos minutos de silencio, la doctora se retiró al área de análisis. «Acabo de enviar las muestras al equipo de secuenciación», anunció. «En 4 horas tendremos resultados preliminares». Alejandro la miró con sonrisa tensada por la ansiedad. «Gracias, doctora». Mientras tanto, Valentina exploraba el pasillo del laboratorio, observando los frascos, las pantallas con gráficos de ADN y el ir y venir del personal. Aquel ambiente frío y estéril contrastaba con la calidez de la noche anterior. Cuando el tiempo avanzó, ambos regresaron a la sala de consulta. «Los resultados son concluyentes», dijo la doctora Méndez con voz pausada. «Hay una probabilidad del 99.98% de vínculo biológico paternofilial.
Alejandro y Valentina se tomaron de la mano, los ojos húmedos. Bienvenida oficialmente, hija mía, susurró él. Ella exhaló, con una mezcla de alegría, incredulidad y una punzada de tristeza al pensar en los años perdidos. Papá, logró decir apenas. Las siguientes horas transcurrieron entre gestiones legales y llamadas a la abogada. El notario certificó el cambio de tutoría, el juez de familia emitió una orden que otorgaba la patria potestad a Alejandro y prohibía a la tía acercarse bajo pena de arresto. Documentos sellados, rúbricas, sellos oficiales, cada firma restituía piezas de la vida de Valentina que habían estado dispersas. Al fin, con el expediente cerrado, padre e hija regresaron al penthouse. En la sala, Alejandro retiró un sobre marrón grueso y se lo extendió. Esto es lo que hizo mi familia por tu madre y por ti, explicó. Contratos de fideicomiso, pólizas de seguro, registros de pagos mensuales que él te envió sin que lo supieras. Valentina abrió el sobre y deslizó los papeles con reverencia, recibos bancarios, cartas antiguas con la letra inconfundible de Alejandro. Contratos de fideicomiso que le aseguraban una herencia íntegra al cumplir la mayoría de edad. Nunca imaginé que, empezó ella con voz baja. Llegó el momento de reclamar lo que es tuyo, la interrumpió él. Pero quiero que antes de pensar en herencias, pienses en ti, en tus sueños, en tu presente. Quiero que hagas lo que siempre deseaste. Ella lo miró, conmovida hasta las lágrimas, y asintió. Al caer la tarde, Alejandro llevó a Valentina a un pequeño café bohemio, su sitio favorito. Allí, entre luces amarillas y mesas de madera, tomaron chocolate caliente y compartieron historias. Ella le habló de su infancia solitaria, de los libros que enseñó a leer sola, de la música que compuso en soledad. Él le contó sobre la empresa familiar, sus viajes, sus éxitos y fracasos. Con cada palabra, el lazo se fortalecía. ¿Tienes pasatiempos?, preguntó él. Me gustaría apoyarte. Siempre quise estudiar arquitectura, confesó Valentina. Diseñar espacios donde los niños se sientan seguros. Entonces lo haremos posible, dijo Alejandro con decisión. Mañana hablamos con la universidad. Una sonrisa iluminó el rostro de ella, tan radiante y libre como nunca antes. Esa noche, en la seguridad del penthouse, padre e hija caminaron por el balcón. La ciudad brillaba bajo ellos, inmensa y generosa. Te debo tanto, dijo Valentina en voz queda. No solo ser mi padre, sino entregarme la vida que merezco. Y tú me otorgas la dicha de serlo, respondió Alejandro. Nunca más volveré a dejarte sola. Se abrazaron, sintiendo que el mundo giraba de nuevo, una hija encontrada, un padre redimido, un futuro por escribir juntos. En aquel abrazo quedó sellada la promesa de un amor que ni el tiempo ni las mentiras pudieron derrotar. El primer desafío en la universidad, el reencuentro con antiguos fantasmas y la búsqueda de la madre de Valentina. No te lo pierdas. La mañana siguiente amaneció clara, invitando a Valentina a un nuevo comienzo. Con su mochila al hombro y el relicario colgando de su cuello, entró al campus de la Escuela de Arquitectura, un edificio de muros de ladrillo y ventanales amplios, donde la mezcla de aspirantes traía consigo creatividad y nerviosismo. Alejandro la acompañó hasta el umbral, le dio un beso en la frente y le susurró. Hoy no solo eres mi hija, eres la arquitecta de tu propio destino. Ella le sonrió, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y se adentró en el bullicio juvenil. Durante las primeras horas, tomó apuntes con avidez y posó 1000 preguntas a su profesor de dibujo técnico, un hombre serio que valoraba el trazo firme y el concepto original. Cuando vio sus planos, levantó la mirada sorprendido. «¿Tienes mano?», le dijo. «¿De dónde vienes?». Ella se limitó a sonreír, con un dejo de orgullo. «Del camino más difícil», pensó, recordando el bosque, la abuela Karen y el paso del lobo. Al salir, se topó con un grupo de estudiantes que la observaban en silencio. Uno de ellos, un joven de mirada curiosa, alzó la voz. «¿Tus bocetos, quién te enseñó?». Valentina dudó un instante. ¿Revelar que se crió en casa de una curandera? No, pensó, mi familia es ahora mi padre. Y contestó. Tuve buenos maestros. Los chicos asintieron, impresionados, y se integró así a un pequeño equipo que preparaba un proyecto de rehabilitación urbana para una zona abandonada. Se emocionó al presentar ideas de espacios inclusivos para niños con discapacidades, y su pasión conquistó a todos. Al caer la tarde, recibió un mensaje de Alejandro, reúnete conmigo en mi despacho a las 6.
El portazo del ascensor le hizo latir de nuevo el corazón. ¿Qué novedades habría? Bajó con cuidado las escaleras de mármol y lo encontró esperándola con un sobre y una sonrisa. En paralelo a la universidad, empezó él, he localizado a tu madre biológica, vive en un pequeño pueblo costero. Te dejó unas cartas y me pidió que te las entregara cuando tú misma lo decidieras. Valentina palideció. Aquella mujer que había soñado una y mil veces, ¿estaba viva? Con manos temblorosas, tomó el sobre. Bebió agua y, con voz entrecortada, dijo: «Papá, ¿estás seguro?» Él asintió, conteniendo la emoción. La carta que te escribió el día de tu nacimiento sigue intacta. Cree que fue un error, pero quiere conocerte. Cuando Valentina abrió la primera hoja, las palabras de su madre bañaron la sala en un silencio lleno de significado. Mi vida cambió al conocerte, aunque nunca tuve el valor de reclamar mi lugar. Sus ojos se empañaron. ¿Quieres ir a verla?, preguntó Alejandro. Ella se mordió el labio, luchando contra la indecisión. Entonces recordó el calor de sus abrazos, el aliento del lobo, la sabiduría de la abuela Karen, la ternura de Kevin. Recordó el amor inquebrantable de su padre. Y supo la respuesta. Sí. Quiero conocerla. 2 semanas más tarde, condujeron rumbo al mar. Valentina, al asomarse al ventanal, vio la bruma salina y sintió que el viento arrastraba con él cada resto de soledad. En el muelle, al pie de un faro antiguo, la vio, una figura esbelta, el cabello mecido por la brisa, con un vestido blanco que contrastaba con las rocas. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Ella avanzó despacio, con Alejandro a su lado. Su madre dejó caer el sobre que sostenía y corrió a abrazarla sin palabras. Valentina, con el relicario latiendo contra el pecho, correspondió al abrazo con lágrimas y risas mezcladas. Bajo aquel faro, padre, hija y madre sellaron un triángulo de amor que ni el pasado pudo quebrantar. Valentina sostuvo la mirada de su madre biológica. Ahora estamos juntas, murmuró, y juntas alzaron la vista al horizonte, donde el sol besaba el océano. Las olas aplaudieron su reencuentro. La niña que un día soñó con hadas había encontrado algo aún más mágico, una familia reconstruida en un acto de perdón y valentía. ¿Te conmovió esta historia? Déjanos tu comentario con tu parte favorita y cuéntanos desde qué país nos ves. Dale me gusta, suscríbete y comparte para seguir descubriendo relatos que laten con fuerza en el corazón.